Les saluda el Padre Juan de Dios Cepeda Molina, párroco de la parroquia María Auxilio de los Cristianos. Este día haremos la reflexión que corresponde a las lecturas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya lo había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse, conviértanse, para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, escuchamos ahora en lo que llamamos el Evangelio del Espíritu Santo o Actas de los Apóstoles, donde ya prácticamente Jesucristo les ha dejado una misión. La misión de evangelizar, la misión de servir, la misión de llevar la buena nueva a todas partes. Sabemos de que el pueblo romano, el pueblo judío, había prácticamente asesinado al Mesías, pensando que con ello lo iban a descartar y eliminar de toda la faz de la tierra. Pero es todo lo contrario. Él adquiere una fama y una categoría porque resucita. Por ello ahora vemos ese reclamo que ahora nos hace también a nosotros, en nuestra vida, en nuestra forma de ver las cosas, porque lamentablemente nosotros también en nuestra existencia y donde nos movemos, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, pareciera que no queremos arrepentirnos, no queremos convertirnos. Todos tenemos pecados, todos cometemos errores, pero no queremos también pasar y dar ese cambio. Lamentablemente nos hemos convertido en una sociedad donde prima más lo que dirán, prima más una foto, prima más pues que yo haga algo en las redes sociales. Pero eso no va a definir mi lucha de santidad, ni mucho menos mi estilo de vida. Por ello es que ahora el Señor, a través de esta lectura que nos hace, nos dice de que también tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a servir y no rechazar al Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Señor con obras de misericordia que posiblemente no las estamos haciendo? Como ir a visitar a los enfermos, como darle de comer al que tiene hambre, como aquel que va a visitar a las cárceles. Entonces no vamos directamente a lo que tiene que ser el amor, la entrega, el servicio, la disponibilidad. Por ello también se nos reprocha, así como hoy los apóstoles reprochan a todos y les dicen: bueno, ustedes rechazaron todo. Lamentablemente ahora rechazamos. Estamos en una sociedad en la que rechaza todo. Pero ahí es donde tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a seguir adelante. Por ello, en esta lectura se nos está invitando a que continuemos con el arrepentimiento y el amor en cada día. Luego después leemos la carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercedor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En eso tenemos una prueba de que conocemos a Dios y que cumplimos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan, que sabemos que fue testigo ocular porque fue discípulo del Señor, que Él, además de regalarnos su Evangelio y el Apocalipsis, nos regala sus cartas, hoy nos exhorta y nos dice que todos vamos a cometer pecado, pero que hay alguien que ha venido para poder salvarnos, para poder redimirnos de esa situación de pecado, que se llama Jesucristo, y que Él es el justo,
como todos sabemos, el corderito. Los hebreos pues sacrifican el cordero como lo hacen en la antigua Pascua, en la primera alianza, pero luego también ellos piden y exigen que tiene que ser un cordero impecable, sin mancha. Por ello es muy importante que también nosotros reconozcamos al Señor como ese cordero que quita el pecado, que nos quita y nos lava de todos aquellos problemas, dificultades, todo aquello que estamos pasando. Yo sé, querido hermano y hermana, que pues a veces nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan mal, que no queremos acercarnos a Dios. El resucitado pues quiere acercarse, pero nosotros no lo permitimos. Por ello es muy importante que en nuestra vida, en nuestra existencia, también intentemos luchar, intentemos dejar aquello que tanto nos cuesta. Lo decimos y lo digo porque muchas veces nos van a odiar, no van a querer saber de las cosas de Dios, pero ahí donde nos desenvolvemos, donde nuestros compañeros de trabajo, ahí donde estamos, posiblemente alguien que no es creyente, posiblemente alguien que esté pasando una situación difícil, una depresión, esta palabra también va para él, pero tiene que ser a través de nosotros. La expiación de nuestros pecados significa husmear, quiere decir entrar en el interior. Pedirle al Señor que me regale el discernimiento de reconocer ante Él que he fallado, que necesito de su misericordia. Y por ello se nos vuelve a repetir que prácticamente nosotros estamos, pero que no pertenecemos a este mundo. Y la prueba de que conocemos a Dios es que cumplimos sus mandamientos. Dios nos ha dejado ya el decálogo, los 10 mandamientos, hermano y hermana. Y en esos 10 mandamientos, pues, cada uno de nosotros sabe en qué está fallando. Y por ello es muy importante hacer ese examen de conciencia. Como nos dice, pero aquel que cumple su palabra, termina diciendo ahora Juan, precisamente él es el que estará unido a Dios. Cumplir la palabra. El Señor que ahora nos llama, nos invita y sobre todo nos ayuda a poder entender que para poder amar hay que servir. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y él tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer, que resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús que iban tristes, desanimados. Prácticamente nosotros también en nuestra vida podemos desanimarnos. Podemos tener un velo en nuestro rostro, en nuestras situaciones que no nos permite ver al Señor. Prácticamente nos hemos quedado con el Cristo muerto. Todos nosotros asistimos a algunas actividades de la Semana Santa, pero posiblemente solo asistimos a las procesiones y ya no quisimos resucitar. Ya no quisimos que el Señor entrara para poder glorificarlo. Y lamentablemente nos hemos quedado como los discípulos de Emaús, que no reconocen al Señor. Por ello insiste tanto el Evangelio en que les abre los ojos. Los ojos se dice que son las ventanas del alma. Y todo lo que entra en el ojo queda impregnado en el alma. Y por ello es muy importante que también nosotros entendamos que tenemos que tener paz.
la paz que viene del interior, aquella paz que por más que me griten, que por más que me hablen en mal, que por más que me digan, mire, esto no es así, miren, esto pues no conviene, allí es donde tenemos que aprender a dominar. Tenemos que aprender a que no nos roben la paz. Por ello, Jesús se presenta ya que los discípulos estaban asustados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque había muerto el Mesías. Aquel que creían que les daba de comer, aquel que creían que era pues milagroso, que había resucitado a Lázaro, pues decían, lo mataron, lo asesinaron. Y entonces sentían los discípulos que ya no tenía sentido todo lo que habían hecho y estaban por miedo a puertas cerradas. Y por ello cuando Jesús se les aparece, les dice, no teman, soy yo. Porque ellos pensaban ver un fantasma. No podían creer que Jesús había resucitado. Y en nuestra vida así pasa. No creemos en el Señor, no creemos en sus promesas. Y por ello vemos que ahora también se le preguntan por qué surgen dudas en su interior. Y esas dudas son las que ahora están haciendo que la sociedad, que nosotros no entremos en el resucitado. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hay más dudas que fe. Hay más de renegar que de poder decir, sí, Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a seguir tu palabra. Y por ello vemos que estamos igual que los discípulos, con miedos, con problemas, con dificultades. Por eso, querido hermano y hermana, que estás ahí, televidente, que posiblemente pues, estés pasando una situación difícil, un duelo, una decepción, algún problema familiar, una situación en el trabajo, pues no olvides de no perder la paz, de entregarlo todo al Señor. Si tú no entregas todo al Señor, pues vas a lamentarte, te vas a ahogar, porque el Señor es para ello, para desvaciar, para desahogar, para sentir que la presencia de Él va a llenar aquel problema y le va a dar la solución, doblando rodillas. A nosotros en el seminario nos decían, ante la duda, genuflexión. Quiere decir que ante los problemas y las dificultades hay que primeramente orar. Pero no, nosotros no oramos. Lo primero que hacemos es quejarnos, lo primero que hacemos es renegar, lo primero que hacemos es decir, ya no quiero esto, ya voy a dejar de seguir. Además, Dios, yo le pedí esto y al final tú no me lo diste. Y es todo lo contrario. El Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Por ello, dice que ahora se acerca a los discípulos y les dice, tóquenme, convénzanse, porque Cristo ha resucitado. Y para más, ahora dice el texto que también le preguntan a Él que si tienen algo de comer a los discípulos. ¿Por qué? Porque quiere darles a entender y demostrar que Él tiene un cuerpo glorificado. Quiere decir un cuerpo resucitado, un cuerpo que ya no le afecta el tiempo, un cuerpo que ya no le van a afectar las enfermedades, porque ya es un cuerpo que ha sufrido, que ha padecido, pero que ha sido glorificado. Y por ello nuestra dignidad como persona, nuestra dignidad como seres que somos, hijos de Dios, se nos eleva a esa categoría porque Cristo quiso elevar nuestra condición y la elevó de la humana a la divina. No la absorbió, sino que la elevó. Y por ello es muy importante que también nosotros demos a los demás esa humanidad, que tengamos amor con el otro. Ya les decía al inicio, las obras de misericordia, pero también tiene que haber una entrega, tiene que haber un altruismo, tiene que haber un servicio. Allí en el trabajo, allí en el hospital, allí en la cárcel, donde quiera que el Señor nos tenga. Y por ello, ya Jesús les empieza a explicar por qué tenía que padecer todo esto. Los discípulos hasta la fecha no habían entendido al resucitado. No habían comprendido que es que Él iba a dar su vida. Cuando muchas veces pasó diciendo que Él iba a resucitar. Destruyan este templo y lo construiré en 3 días. Hasta ese momento ellos van entendiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por ello les empieza a explicar y les empieza a decir lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo, que tenía que cumplirse todo. Ahora la pregunta es, usted y yo, ¿qué estoy haciendo
para poder ver al resucitado? ¿Qué estoy haciendo yo para poder demostrar al otro que realmente Cristo ha resucitado? Estas son palabras entre nosotros que tenemos que aprender a practicarlas. En este tiempo de la Pascua en que la iglesia te invita a poder amar, te invita a servir, ahí en lo sencillo, en lo humano, desde que usted regala un dulce, desde que usted regala un vaso con agua, ¿sí? Ahí es donde usted realmente está sirviéndole al Señor. Ahí es donde usted realmente le está dando aquello diferente. Y por ello estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, que había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Y eso es lo que ahora el Señor nos está llamando, a predicar, que no nos dé pena. Si muchas veces perdemos el tiempo en otros temas, ¿cuánto le dedicamos al fútbol? ¿Cuánto le dedicamos a la música? ¿Cuánto le dedicamos a otras cosas? Menos a las cosas de Dios. Y por ello tenemos que aprender a ser creyentes, a amar, a ser de esos testigos vivos del resucitado. Eso que nos hace prácticamente marcarnos nuestra vida, nuestra existencia. Por ello es muy importante, querido hermano y hermana, que también en este tiempo de la Pascua permitas que el Señor pase en tu vida, que pase y que transforme aquello que tenga que transformar. Si en los momentos muy difíciles de la vida nos sentimos solos, es porque el enemigo así nos quiere hacer sentir. Si estamos pasando una situación de calamidad, es porque la prueba está llegando y necesitamos tener fe. Pero si somos de los que a la primera nos vamos, si somos que de la primera ya estamos tirando la toalla, ya no quiero perseverar, quiere decir que nuestra fe, nuestras creencias y nuestro amor al Señor es demasiado insignificante. Tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a luchar. ¿Y cómo lo vamos a lograr, querido hermano y hermana? Pues primeramente yo como persona, yo en mi amor, en el discernimiento para poder dar al otro. Tengo que aprender a resucitar. Muchos de nosotros estamos prácticamente como cuerpo presente. El cuerpo lo tenemos, pero la mente anda pues perturbada, anda triste, anda desanimada. ¿Por qué? Porque realmente Cristo no está ahí. Están los problemas, están las dificultades, pero el resucitado no aparece por ningún lado. Por ello también los discípulos tenían esa característica, perturbados, tristes, desanimados, depresivos, pensando qué vamos a hacer ahora si el Mesías ya no está. Y ese miedo nos pasa a nosotros. Cuando se nos presenta un problema, lo primero que hacemos es pues temblar y pensamos que no somos capaces de poder pues avanzar, de solucionar, y nos desesperamos. Y ahí es donde empezamos a tomar malas decisiones. Esas decisiones que no me permiten servir, esas decisiones que no me permiten avanzar, esas decisiones que no me permiten vislumbrar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Por ello tenemos que pensar, amar. Ya San Juan Pablo II nos dice en una encíclica que se llama Fides Ratio, que la fe y la razón son como dos alas que elevan el conocimiento humano hacia la contemplación de la verdad. La fe y la razón, el creer y el también pensar, el dar todo, pero también expresarlo en momentos difíciles. Por ello, hermano y hermana, pues intenta que tu vida sea una vida de entrega, que tu vida sea una vida del resucitado, que tu vida sea prácticamente como decir, Señor, yo quiero que se me note que tú has resucitado. Y por ello, realmente, hoy, en este día, por favor, dale el abrazo al que lo necesita. Dile a aquel que ha resucitado el Señor. Pero si no, vamos a terminar en serias dificultades y en serios problemas. Todo esto lo hemos hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde para siempre.